Hello, everyone. We are live on Facebook and YouTube, now going live on Instagram as well. Happy Friday, everyone. We are back with another live session, free live session here on Instagram, on Facebook, on YouTube with our friends from Spain, our friends from Brazil, our friends from Latin America, South America, all ends of the earth. So welcome, everyone. If you are connecting, send me a quick emoji, send me a saludo, send me a quick hello. Let me know if you have any fun plans for the weekend. Tell me here in the comments while we get started. Hello, hello, everyone. All right, let's see. I see quite a few people connecting on Instagram. Di Feliciano, hello. Nice to see you here. All right, let me see here. We've got some people connecting on Facebook as well. Excellent. Hey, Tago26 Ramos. Nice to see you here. All right, Pau Silva, hello. Where are you guys from today? We'll do a fun little exercise. Send me the flag of the country you are connecting from. Envíame como la bandera del país de donde estás conectando el día de hoy. Quiero ver cuántas banderas podemos tener aquí en la sesión en vivo y también para probar mi conocimiento de las banderas del mundo. Okay, we've got Peru here, Argentina, excellent. All right, let me see. Maria Alicia from Chile, hello. Andra from Mexico, nice to see you. All right, Rashid from Mexico as well. All right. Okay, we've got Mexico, we've got Chile, we've got Venezuela. Excellent. All right, Peru, Milagros in Peru. Ili Silva from Mexico. Very good. Happy to see all of you connecting here. Maria Eugenia, hello. All right, we've got Colombia. Quite a few. Okay, Elvia, I believe that is the flag from the Dominican Republic, I think. All right, I'm Polish. We've got Cuba here, Argentina. Very good. So let's go ahead and get started on Facebook and YouTube. As you can see, we are in our final days of celebrating 15 years of Open English. Now, ahora 15 años de Open English. Estamos terminando las celebraciones. Entonces, recuerda que todavía estamos en promoción, en los últimos días de promoción de 70% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, si ustedes quieren más información sobre ese descuento, esta promoción, pueden visitar nuestra página openenglish.com. También en Instagram pueden visitar el link en la bio de nuestro perfil para más información sobre la promoción, porque ya estamos en los últimos días. Y para recordarles también que en esos días hemos hecho como unas clases especiales donde hay como un contenido descargable, es como gratis. Entonces ustedes pueden descargar este contenido a través del link de este video también. O ustedes pueden enviar, bueno, voy a escribir acá. Si ustedes quieren más contenido gratis, pueden escribir 15 en los comentarios ahora para recibir más contenido aparte de esta clase en vivo. So remember, if you want more downloadable content, send the number 15 or 15 years, 15 años, aquí en los comentarios para recibir más contenido gratis. Okay. So let's start with something easy, says Fernando. All right, so in this class today, I'm going to be responding to your questions as well as offering some tips of my own. En esta clase de hoy, yo voy a responder a las preguntas que ustedes tienen para mí y también yo voy a compartir algunos tips para empezar a aprender inglés desde cero. Yo creo que esa es una pregunta que siempre veo que las personas me dicen, yo quiero aprender inglés, pero yo tengo un nivel muy bajito o no sé nada de inglés. Entonces yo voy a compartir algunos tips con ustedes hoy. So I'm going to send some of my favorite tips for you guys to start learning English. And you guys can also send me your questions here in the comments. Envíame tus preguntas en los comentarios y voy a intentar responder a
todas las preguntas que yo recibo acá, aunque tenemos como un tiempo limitado. A veces pasa como súper rápido los comentarios también. Ok. All right. ¿Cómo se dice diseño industrial? Industrial design. We'll start off with a question from SJ. ¿Cómo se dice diseño industrial? Industrial design. Okay, excellent. So, any questions to start off? ¿Cuánto cuesta el curso? La pregunta de siempre, ¿cuánto cuesta el curso de Open English? Bueno, en este momento tenemos una promoción de 70% de descuento. Entonces, si quieres más información de exactamente en cuánto quedaría tu curso en tu moneda local, con la promoción, puede hacer clic en el link en la descripción o en el link en la bio de nuestro perfil, porque es súper variable con clases privadas, por cuánto tiempo, entonces puede recibir más información a través de los links. Okay, let me see. All right, we've got another question here from Katie. Para aprender inglés, ¿es mejor ver películas en inglés con subtítulos o en inglés o en español? Katie, great question. To learn English, is it better to watch movies in English with subtitles in English or subtitles in Spanish? So, that's a great question. For me, I would suggest when you're starting out, watch movies in English with subtitles in your native language. Maybe that's Spanish, maybe that's Portuguese. So you can kind of understand what's going on in the movie. Sometimes I think if you try and over challenge yourself and try and put everything in English, you might get frustrated and turn it off. So to start, my suggestion would be to always listen to movies in English and start off with subtitles. And as you get more comfortable with listening to movies in English, you can change the subtitles to English as well. Entonces, mi consejo para las películas es siempre verlas en inglés para como empezar a entrenar el oído. Y con los subtítulos puedes empezar escuchando en inglés, pero leyendo en tu idioma materno, si es como el español o el portugués o italiano. Y cuando uno está más acostumbrado, es súper importante como cambiar este idioma al inglés, para que también puedes ver como diferentes frases, para que puedas aprender nuevas frases. Entonces puedes hacer como una mezcla. Okay, let me see other questions here. How can I improve my listening skills? Jean Histrom, how can I improve my listening skills? ¿Cómo puedo mejorar mis skills de listening? Buena pregunta. Yo creo que muchas veces podemos como entender algunas personas y algunas personas no, o en algunas situaciones puede ser muy difícil escuchar. Entonces, mi sugerencia es escuchar podcasts y también, pues, películas, sí, pero más que todo como podcasts. Yo creo que esos son como más diseñados para el aprendizaje, porque las películas a veces hay como mucha jerga, hay como mucha acción, hay como mucho que estás como prestando la atención, entonces no estás como totalmente enfocado en la parte de listening, sino como absorbando mucha información. Entonces los podcasts son una buena manera de practicar como escuchar el inglés. Porque en las canciones también, yo creo que muchas veces las personas tienen preguntas, ¿por qué en esa canción dice eso? Bueno, yo voy a contarles algo, que las canciones en inglés muchas veces usan jerga o usan como, tienen gramática que no es correcto en inglés, para como tener un ritmo chévere, un ritmo como muy bueno, ellos como cambia el inglés dentro de la canción y no siempre es correcto. Entonces, eso es como la parte difícil de escuchar música para aprender inglés. Entonces, mi sugerencia es escuchar un podcast. Y tengo buenas noticias para ustedes. Es que Open English está a punto de lanzar su propio podcast también, conmigo y con Teacher Chris. So, good news is that Open English is about to launch their official podcast with Teacher Chris and myself. So we will have some great listening activities for you as well. Okay, let me see. I saw in Open Mundo you were learning Portuguese. Sergio, yes, that is the plan. I'm about to learn a new language, so wish me luck. All right, more questions here.
Let me see. Lots of, okay. Let me see. Para aprender español, ¿qué te sirvió? Mora Lola Accesorios, aprender español sí me sirvió. Bueno, sí, aprender cualquier otro idioma yo creo que siempre va a servir a las personas. Eso es súper importante. Obviamente el inglés es súper universal. Muchas personas hablan inglés en el mundo, muchas personas en el tema de economía, de negocios, hablan inglés. Es como un idioma más universal. Sin embargo, yo creo que cualquier idioma te va a servir para muchas cosas. Cuando yo aprendí español, yo estaba pensando, bueno, por nivel personal está bien para viajar y conocer, pero como nivel profesional ya me di cuenta que es súper importante también ser bilingüe. No es decir que el inglés es lo máximo, es lo mejor, es importante, sí, pero yo creo que cualquier idioma es súper importante aprender. Okay, let me see here. Okay. Okay, me refería a que te ayuda más que todo como en nivel como profesional. Ya puedo como comunicarme con muchas personas de muchas partes del mundo. El hecho que yo hablo inglés y también ahora español me sirve mucho. Yo creo que cualquier persona que pueda poner bilingüe o tiene nivel avanzado en la hoja de vida con 2 idiomas o más, te va a servir siempre. Okay, ¿qué día das clases? Aquí en Facebook e Instagram, los viernes y los lunes a las 6 de la tarde. Okay, all right. I also wanted to share some tips about learning English from, as we say, from scratch, from zero. Okay, Fernando, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, el inglés 100%, el español como 80% y portugués un 2%. Yo sé como bon dia y nada más. Entonces, en ese momento como 2. All right, so one question I always see is how can I start learning English? ¿Cómo puedo empezar a aprender inglés? Entonces, yo quería compartir algunos consejos rápidamente. Número 1, leave notes and take notes. To start learning English, notes are super important. To leave notes and take notes. So, start off with basic vocabulary, leave notes on different objects and practice repeating those objects. Puedes empezar con un vocabulario básico, dejar como notas en algunos objetos para practicar los nombres de esos objetos y aprender más vocabulario. For example, in your bathroom, you can write a note for toilet, shower, sink, cupboard, etc. And try and repeat the objects that you see. It's super important, this step. Es muy importante este paso. Es como repetir las palabras que estás leyendo en voz alta. ¿Y por qué? Porque muchas veces podemos empezar un cuaderno de palabras, pero ahí nos falta mucho la parte de speaking. Entonces es muy importante repetir cuando puedas los nombres de los objetos y practicar la pronunciación y practicar cómo hablar, porque muchos de ustedes aquí en las clases me dicen que yo entiendo mucho inglés, pero yo no soy capaz de hablar en inglés. Entonces eso es como un ejercicio sencillo para empezar a hablar un poco más. También, otro tip que me sirvió a mí muchísimo es tomar notas de cosas que no entiendes, empezando por palabras. Another tip that helped me a lot when I started learning a new language was taking notes of what I didn't understand, more so words. So I still remember when I first started hearing antier, la palabra antier. I had no idea what it was. There's no word in English that is an exact translation of antier. So I wrote it down in my phone, and I have a long list, actually, to this day, of words that I don't understand in Spanish or I don't know how to use. So I take notes and I look it up later or I ask a friend. Entonces, yo tomo muchas notas de cosas que yo no entiendo todavía hoy en día con el español. Yo tomo notas de cosas que yo quiero preguntar o que yo quiero investigar. Entonces, eso me ayudó mucho aprendiendo otro idioma. Ok, let me see. ¿Cuánto tiempo toma el dominio? Uy, no sé si yo pronuncié eso bien. Del inglés. Bueno, Giovanni, buena pregunta.
this is a super common question. How much time until I can dominate English, so I can be fluent in English? Y Giovanni, no hay una respuesta que aplica para todas las personas. Y tiene como varios factores. Por ejemplo, en qué nivel estás empezando, en qué nivel tú consideras como ya estás dominando el inglés. Eso es como muy variable. Entonces yo diría, si tienes una buena base de inglés y quieres como mejorar la pronunciación o speaking, puede tomar como por ahí, yo en mi experiencia, enseñando y aprendiendo unos 6 meses para como mejorar estos aspectos del idioma, como hablar y expresarte o comunicarte en una forma como medio natural. Entonces yo diría como por lo menos, como mínimo, 6 meses. Y como para dominar el inglés, eso toma tiempo y eso depende mucho en cuánto tiempo estás dedicando a aprender. Okay, let me see here. All right, teacher, for me, it's so difficult to learn and apply phrasal verbs. What can I do? Jasen, great question. Okay, so on Facebook and YouTube and Instagram, let me know here if you agree with Giselle, if it's difficult to learn and apply phrasal verbs. Para todos mis amigos que están conectados, por favor, déjame saber en los comentarios si te hace como difícil aprender verbos frasales o verbos como compuestos en inglés. So let me know here in the comments. So phrasal verbs. What are my tips for phrasal verbs? Phrasal verbs are tricky. Bueno, ya llevo X años con mi esposo y yo creo que casi diariamente me está preguntando por los verbos frasales. Tiene un buen nivel de inglés, pero él siempre me pregunta, ¿qué significa straighten out or backtrack? Como diferentes verbos frasales. Entonces, es un proceso y eso toma tiempo porque hay un montón de verbos frasales. There are so many phrasal verbs. So my suggestion is to start a notebook and just write out the phrasal verbs and their different definitions. Keep in mind that phrasal verbs, one phrasal verb can have many different meanings. So my suggestion is to take one phrasal verb, write down all the meanings, todos los significados, escríbelos en un cuaderno, repítelos hablando y también practico como creando oraciones básicos con cada verbo frasal. So practice writing simple sentences using these phrasal verbs. That would be your first step, is to really understand each phrasal verb. Don't try and learn 10 phrasal verbs at once because that's a lot of information and a lot of different definitions, but focus on 1, 2, maybe 3 phrasal verbs and really understand their definitions. Entonces, no es como muy recomendable empezar con 10 verbos frasales y intentar aprender todos los significados, sino aprender como un verbo frasal o 2 o 3 y entender bien cómo usarlos y entender bien los diferentes significados. Okay, yes, phrasal verbs, they don't make sense. They really don't. I don't know who invented phrasal verbs, but I don't know. If I find out one day, I'll ask them why they had to make them so difficult. Okay, let me see here. Other questions? Are there a list of phrasal verbs? Dice, sí, yo creo que en el internet hay como muchos listados de verbos frasales. Aquí en las clases en vivo siempre intentamos tener una clase enseñando también los verbos frasales. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios si la próxima semana o la semana siguiente quieren aprender verbos frasales aquí con Teacher Chris y conmigo. Cuéntame aquí. So, lists, yes. And the list would probably be this long. Okay. Let me see other questions here. Teacher Maritza, I'm an Open English student. I love the platform. I'd love to learn German as well. Let me know if you add German to Open Mundo. Andro, all right. Glad to hear you love the platform and German and Open Mundo. That is a great idea. I'm surprised. A lot of people want to learn German. I have a lot of friends in Colombia that are also wanting to learn German. And seems like a very complicated language, but keep tuned to our social media if we add German to our Open Mundo platform. Okay,
Let me see here. ¿Algún consejo para practicar los tiempos verbales? Bueno, los tiempos verbales como past, present, mi consejo primero sería como no aprender. Yo creo que a veces es cuando uno está aprendiendo el inglés y escucha como present perfect, present preterite, past tense, y uno está como intentando como primero recordar todos los nombres de los tiempos de los verbos, entonces uno se confunde tanto como, bueno, el past, present, y uno no está como reteniendo la información del verbo como tal. Entonces, mi sugerencia sería como hacer como unas conjugaciones de los verbos, pero como empiezo con un verbo y empiezo como, bueno, en past tense, en future tense, yo estaba haciendo algo, yo estuve, yo he hecho, yo había hecho, yo estoy pensando en español. Es como muy curioso que muchas personas dicen que el inglés es tan difícil, pero para mí como ese tiempo de verbos, los tiempos de los verbos para mí es más difícil en español porque hay tantos tiempos y en inglés es un poco más sencillo cuando uno entiende un poco más la gramática. Entonces, como empezar esos diferentes conjugaciones con los verbos. Siempre intentamos como mostrar unas guías también rápidas aquí en Instagram para que ustedes puedan asociar los diferentes tiempos con el español. Ok, yo entiendo mucho el inglés escrito, pero cuando me hablan no entiendo mucho. María Alicia, eso es como the struggle de muchas personas, que tú entiendes mucho el inglés escrito, pero cuando me hablan no entiendo mucho. María Alicia, y para todos mis amigos que tienen ese mismo problema, cuando la gente te habla y no entiendes, esto es primero muy normal porque cuando algo está escrito es mucho más fácil como leerlo, pensar y como descifrar. No sé si estoy inventando palabras en español hoy, pero como pensar en lo que estás leyendo. Pero cuando uno está hablándote, uno tiene que pensar mucho más rápido y responder y reaccionar. Entonces, mi sugerencia es uno, empieza a escuchar diferentes ejercicios de contracciones en inglés. Porque, por ejemplo, una persona de los Estados Unidos usa muchas contracciones, entonces esto cambia mucho cómo suena el idioma. Entonces, después uno es como, bueno, están hablando súper rápido, no entiendo nada. Pero muchas veces las personas están usando contracciones como I am. Bueno, suena muy claro. I'm. Eso es como un poco más rápido y conectado. Entonces es como entrenar el oído a escuchar contracciones. Eso es muy importante, escuchar diferentes ejercicios. Y también como, no, como el dicho en inglés es como, no es estudiar inglés, sino vivir el inglés. Entonces, intenta en lo posible en cambiar tus dispositivos al inglés, escuchar cosas en inglés, escuchar podcast, música, diferentes cosas en inglés, para que puedas como practicar escuchar. Es como un proceso que requiere tiempo, y yo creo que también en muchos idiomas, no solo en inglés, depende de la persona. Por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo que yo entiendo el español cuando mi esposo me habla, cuando mis amigos me hablan en español, yo entiendo. Pero el momento que mi suegro me habla en español, yo no entiendo nada. Entonces, eso es normal. Que no siempre entiendes 100% a todas las personas, pero es importante como escuchar lo que puedas en inglés para practicar. Okay, let me see here. Christopher, hello to you on YouTube. Let me see. Are you native English? Yes, I am a native English speaker. I learned Spanish, but I'm a native English speaker from Michigan. All right, so let me see if we've got any more questions. Let me see. Got lots of questions here. Okay, yes, let's practice phrasal verbs in the next class. Yes, okay, we got a question. I'm a English speaker para ser teacher de inglés. Fernando, yo creo que se cortó tu pregunta. Ok.
Let me see. Hola, me llamo Raúl, soy de Chile. A mí jamás me han enseñado inglés, ni siquiera en el colegio. Puedo estudiarlo de todas formas. Claro que sí, Raúl, claro que sí. Yo siempre digo que nunca es tarde para aprender inglés. Y hay muchas formas de cómo empezar con el inglés. Entonces, yo estaba compartiendo unos tips más temprano de cómo tomar notas, dejar notas con vocabulario para aprender vocabulario. Otro tip sería no tener o no poner mucha confianza en los traductores más que Google Translate, más que todo con Google Translate. Cuando estás empezando con el inglés, bueno, el Google Translate puede ayudar con frases básicas, palabras básicas, es muy bueno, es muy rápido. Sin embargo, no es muy bueno como traducir frases completas, como unas ideas muy largas, porque la traducción es como medio mala con Google Translate. Entonces, es súper importante tener eso en cuenta, que no debes como estoy pensando en la palabra en español, pero poner toda tu confianza en Google Translate. Eso es como otro tip. Y otro tip sería empezar como un cuaderno donde puedes como escribir unas frases súper básicos. Por ejemplo, un diary, un diario, donde tú puedes empezar a escribir como, bueno, today the weather was sunny, or today I did tal cosa. Y empezar como a escribir cosas básicas y recuerda cómo empezar pequeño, con pasos pequeños. Eso es lo más importante, porque yo creo que muchas veces las personas dicen que necesito aprender inglés en 30 días, ¿dónde empiezo yo? Y a la semana, después de trabajar en tantas cosas, intentar aprender tantas cosas al mismo tiempo, se aburre y en inglés nada más. Entonces es importante como poner metas pequeñas y como aprender a tu ritmo, no seguir como el ritmo de otra persona porque todos somos diferentes. Ok. Let's see, las entrevistas son algo difíciles. ¿Podrías darnos tips? Alejandra RB. Claro que sí. Voy a tomar nota de las entrevistas en inglés para hacer una clase solamente de entrevistas. Yo creo que eso merece una clase solo de tips. Super pregunta. Where is my husband from? He is from Colombia. All right. So that's why I talk the way I do. Thanks to my husband. All right, everyone. Lots of great questions. Muchísimas preguntas. Bueno, yo estaba hablando como como una lora mojada aquí en la clase en vivo, pero muchas gracias por conectar. Siempre tenemos este espacio para ustedes, para que ustedes puedan preguntar, para que nosotros podemos hacer unas actividades, unas clases que van a ayudarles, como por ejemplo esa clase de tips de entrevistas. Entonces, muchas gracias por conectar. Y recuerda, yo vi muchas preguntas sobre el precio. Entonces, si ustedes quieren más información sobre el precio y la promoción de 70% de descuento, pueden visitar nuestra página openenglish.com. Pueden hacer clic en el link. Pueden hacer clic en el link en la bio de nuestro perfil para más información. Okay, Jacinth, thank you for always connecting. Love seeing all of your comments and questions. I love these open sessions with you guys. Recuerden que tenemos esas clases vivo lunes a viernes. El lunes vamos a estar aquí a las 12 de la tarde, al mismo tiempo que hoy, con Teacher Chris. El martes, miércoles, jueves a las 12 de la tarde. No, de hecho, toda la semana a las 12 de la tarde aquí en Facebook, Instagram y ahora YouTube. So, muchas gracias por conectar de nuevo y nos vemos la otra semana. Hope you guys have a wonderful weekend. Take care, everyone.